Este circuito que está montado aquí con el SP32 está conectado hacia un motor de corriente continua. Entonces yo presiono este botón de aquí y el motor se enciende. Pero la velocidad del motor es muy lenta, entonces lo vuelvo a presionar y la velocidad aumenta. Lo presiono más y la velocidad aumenta mucho más. Más. Y este otro botón me sirve para reducir la velocidad. Yo lo presiono y vemos que la velocidad va disminuyendo. Eso quiere decir que estoy controlando la velocidad del motor con el SP32. Y mucha gente dirá que esto es muy fácil porque con solamente regular el voltaje hacia el motor puedo disminuir o puedo aumentar la velocidad. Por ejemplo, ahorita tiene un voltaje bajo y por eso el motor está yendo lento. Cuando yo le subo el voltaje, el motor está yendo más rápido. Pero en este caso no estoy controlando el nivel de voltaje. Como ven, ahorita la velocidad está muy lenta y el voltaje que tengo aquí es de 7 voltios. Y da lo mismo, si es que yo aumento la velocidad, el voltaje sigue siendo 7 voltios. O sea, no tiene nada que ver el voltaje. Lo que estoy haciendo ahorita es controlando la velocidad, pero con pulsos digitales. O sea, con PWM. Pulse Width Modulation. Pero ¿qué significa exactamente Pulse Width Modulation? O modulación por ancho de pulso. Lo voy a explicar de una forma muy práctica, muy sencilla, y luego voy a explicarlo de una forma más técnica para que se pueda entender. Ahorita tengo el motor conectado, la parte positiva, hacia la fuente. Ahorita tiene la fuente 4 voltios, ahí está, 4 voltios. ¿Qué pasa si es que yo me quedo pegado acá? Si es que yo cierro contacto, pues el motor comienza a girar con toda su velocidad. Pero ¿qué pasa si es que yo hago esto? Miren esto. Si es que yo solamente le doy pequeños toques, no me quedo pegado, simplemente le doy pequeños toques, el motor gira lento. Miren esto. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! El motor está girando lento, pero sin alterar el voltaje. Más o menos ese es el principio del PWM, que controla las pulsaciones, los contactos, para que el motor pueda funcionar cada vez más lento o cada vez más rápido. Y eso es lo que hace el SP32. El microcontrolador SP32 se encarga de hacer las pulsaciones para que el motor vaya más lento. Pero esto de acá tiene que ser de forma sistematizada, de forma muy controlada. O sea, las pulsaciones no debes variar nunca. Siempre la frecuencia de pulsación debe ser el mismo. Esto de acá, el SP32, es lo que se encarga de eso. De controlar de una manera muy óptima las pulsaciones que va a cerrar contacto para que el motor funcione. Y eso se logra con una frecuencia a una señal cuadrada. Digo señal cuadrada ¿por qué? Porque el microcontrolador SP32 te saca solamente señales digitales, o sea, señales cuadradas. Voy a dibujarlo acá para que se entienda. Esto de acá es nuestro SP32. Desde aquí tiene varias patillas y en una de esas patillas vamos a usarlo para sacar nuestra señal PWM. El microcontrolador, el SP32, solamente nos puede sacar señal positiva o negativa. Cuando está en 3.3 voltios, que es el voltaje máximo que me saca el SP32, es una señal positiva, o sea, aquí. Y cuando está en 0 voltios, es una señal negativa, o sea, es un 0. Cuando está en 3.3 voltios, es 1. Y cuando está en 0 voltios, es 0. Nosotros necesitamos, para nuestra señal PWM, necesitamos una frecuencia. La frecuencia para determinar la actualización cada vez que nos va a sacar una onda cuadrada. Para eso, la frecuencia, vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 10 Hz. La frecuencia vamos a usar 10 Hz. O sea, 10 ciclos por segundo. Eso de ahí es 10 Hz. Así que entonces vamos a dibujar una frecuencia de 10 Hz. Ya tenemos nuestra señal de 10 Hz,
Pero sin embargo, esto no determina la velocidad en la que va a ir el motor, todavía no. Esto simplemente es la frecuencia nada más. Para determinar a qué velocidad va a ir el motor es donde tenemos que estudiar cada periodo. El periodo, o sea, el ciclo. Esto de acá, la unidad de la frecuencia, que es la onda. Cada onda se tiene que trabajar para determinar la velocidad del motor. Un segundo entre 10 son 100 milisegundos. Quiere decir que cada ciclo, cada onda, equivale a 100 milisegundos. Esto de acá también vale 100 milisegundos. Esto de acá también, y etcétera. Así todos. Cada ciclo vale 100 milisegundos. Pero esto de acá todavía no define la velocidad del motor. No tiene nada que ver. Para nosotros manejar la velocidad del motor con una señal cuadrada, tenemos que trabajar en cada una de las ondas. En este caso, la onda que hemos dibujado es una onda de 50-50. O sea que la mitad está en 1 y la otra mitad está en 0. Quiere decir que la mitad de 100 milisegundos está hacia arriba, 50 milisegundos, y la mitad está apagado. Eso sí va a determinar la velocidad del motor. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de trabajo, o también se le llama duty. El duty es el porcentaje de trabajo. O sea, si es que tengo una señal positiva en un tiempo del 50% de todo el ciclo, entonces quiere decir que el duty es del 50%, es la mitad. Duty aquí es el 50%, o sea que el motor está yendo a la mitad de toda su potencia. ¿Qué pasa ahora si es que yo cambio el tiempo en el que va a estar en una señal positiva más reducido o más amplio? Por ejemplo, si es que yo tengo una frecuencia con una onda cuadrada donde tenga un porcentaje de 25% hacia arriba y un 75% hacia abajo, esto 25% vendría a ser un cuarto. Aquí el duty ya va a ser de 25%. Y esto se va a aplicar para todas las ondas. O sea, si es que tú programas que tu onda sea de 25% hacia arriba, la onda positiva 25% encendido y un 75% apagado, esto se va a programar para todas las ondas. Todas las ondas van a ser igual. Y esto, en consecuencia, hace que el motor vaya más lento. ¿Por qué? Porque solamente le estoy dando un 25%, o sea, un cuarto de señal positiva hacia arriba y un 75% de señal negativa, o sea, apagado. El motor está yendo más lento. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero que el motor vaya más rápido? Entonces, esto de acá, la señal positiva, lo hago más grande. Ya no lo hago a la mitad, que era más o menos por acá, sino que esto de acá es un cuarto, este es la mitad, ahora lo hago más grande. Ahora esta señal, la señal positiva, es mucho más amplia. Ya no es un 25%, ahora es un 75%. Se invirtió. Y la señal negativa es un 25%. Ahora el duty es de 75%. Y la consecuencia de esto, ¿cuál es? Que el motor vaya mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el ciclo de trabajo, es decir, el porcentaje de trabajo que está en la onda es positivo. Eso quiere decir que el motor va a trabajar más, va a recibir más señal positiva. Ahora, también podría darse el caso de que yo podría hacer funcionar el motor con señal negativa, también. Pero eso ya es para otro tema, eso depende de cómo configures tú tu circuito. Ahorita lo estoy simplemente haciendo de esta forma para que se pueda entender. Entonces, mientras tenga la señal positiva hacia arriba, quiere decir que el motor va a ir más rápido. Mientras más ancho sea la señal positiva, más rápido va a ir el motor. ¿Se dan cuenta de esto? El pulso positivo más ancho, y acá el pulso positivo era menos ancho. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy cambiando, modulando, variando el pulso positivo, el ancho, para una frecuencia, para un trabajo. Eso es
modulación, o sea, cambio por el ancho del pulso positivo. PWM. Eso es PWM. Es la variación del pulso positivo en una onda cuadrada, en una determinada frecuencia. Eso es PWM. Mientras tú puedas variar el ancho de pulso de la señal positiva, ya sea positiva o negativa, pero vamos a quedarnos solamente con la positiva. Mientras tú puedas variar eso, quiere decir que vas a variar el porcentaje de trabajo. Y si tú varías el porcentaje de trabajo, estás variando la velocidad del motor. Eso es el ancho de pulso. Ok, todo bien, todo bonito, pero ahora, ¿cómo hacemos para que el SP32 me genere una señal PWM? Y más aún sabiendo que estoy usando pulsadores de entrada. Esto va a hacer que la señal PWM cambie, que se agrande o se achique el pulso, y así poder controlar el motor. Para eso empezamos con el código. Lo primero que hacemos, como siempre, es añadir todas las librerías que vamos a usar. Una de las librerías importantes es, por ejemplo, aquí el bdcmotor.h. Es una librería que nos sirve para generar señal PWM para motor. Esta librería te lo da en la propia plataforma, el IDF de Espressif, que son los fabricantes del SP32, así que vamos a usar ahora esa librería. Y también el driver GPIO, que esa ya la hemos usado, que sirve para las entradas y las salidas de los pines. En la siguiente parte está la configuración que vamos a hacer. Vamos a hacer una función de la estructura bdcmotorconfig. Le vamos a llamar a la función motorconfig. Aquí vamos a configurar la frecuencia a la que va a operar el PWM. Recuerden, así como la frecuencia que yo les hablé de antes sobre los 10 Hz, bueno, acá vamos a usar la frecuencia de 25 kHz. Y luego configuramos los GPIOs que vamos a usar. Yo voy a usar el 18 y el 19. Estoy usando dos GPIOs por si acaso. Luego vamos a configurar el PWM. Aquí en esta parte al grupo ID le ponemos igual a 0. El grupo ID es una conexión entre el software y el hardware. Así que pónganle 0, no hay ningún problema. Luego la resolución. La resolución aquí, esto es importante. La resolución hay que verlo como una unidad de tiempo en la frecuencia que vamos a trabajar. Ya les he dicho que la frecuencia es de 25 Hz, de 25 kHz. Esto de acá es la frecuencia, como ya les expliqué de antes en el ejemplo que yo hice, en el dibujo, la frecuencia que va a trabajar el PWM. Pero dentro de esa frecuencia hay una unidad de tiempo mínima a la que se puede trabajar. En este caso la unidad mínima de tiempo, o sea, es mucho más reducida, y para que haya una unidad mínima quiere decir que la frecuencia de esa unidad mínima es de 10 millones de Hz. O sea, son 10 millones de ciclos por segundo, y es bastante. Así que por eso la resolución es 10 millones de Hz sobre 25 Hz. Lo que nos importa ahorita es los 25 Hz. Los 10 millones de Hz pueden variar. Puede ser 100 millones de Hz, puede ser 50 millones de Hz. Obviamente, mientras más alto sea la frecuencia, más óptima va a ser el rango a lo que tú puedes variar. Más adelante vamos a aplicar de eso. Ahora pasemos aquí, en esta parte de acá, en esta función que se llama motor. Aquí vamos a iniciar la función motor con un null, o sea que va a empezar de 0. Y luego creamos una variable entera que se llama duty cycle. Esta la he creado yo. Es el ciclo de trabajo, o sea, el porcentaje de trabajo. ¿Cuál va a ser el porcentaje de trabajo? Yo le he puesto 2, o sea que voy a iniciar con un 2% de trabajo, muy poquito. Es por eso que cuando lo presioné por primera vez el botón blanco, este de acá, empezó con un 2%, empezó muy lento. ¿Por qué? Porque está con el 2% de trabajo, es muy poco, muy poquito. Ahora sí nos pasamos al main. En el main vamos a configurar los GPIOs que nos va a servir como entrada, o sea, los botones que nos va a servir para incrementar o decrementar el ancho de pulso. Luego pasamos a esta función de aquí que se llama bdcmotor_new_mcpwm. Este de acá es una configuración donde va a recibir todos los parámetros, todas las configuraciones que yo anteriormente ya había hecho
lo va a recibir acá y lo va a enviar, me imagino, que a sus respectivos registros del SP32 para que pueda configurarlo. Como ven, aquí está el motor config que ya hemos configurado de antes, también está la configuración del PWM y el inicio del motor. Y luego, después de eso que ya hemos configurado, habilitamos el motor. Como acá está, hay una función habilitar motor que internamente está haciendo todo ese trabajo la librería, así que ustedes no se preocupen, va a funcionar. Así que finalmente llegamos a una parte donde alguien que está iniciando programador piensa que no necesitas saber de matemática para programar, y aquí es donde muchos sufren o a muchos se les complica. Esto de aquí que ven es una operación matemática para que finalmente nos pueda sacar el resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que se llama máximo duty, o sea, en la máxima frecuencia de trabajo. ¿Y cómo se obtiene la máxima frecuencia de trabajo? Pues simple, como acá dice, tenemos que dividir la resolución, como ya les he explicado, es los 10 millones de hertz sobre la frecuencia del PWM, que son 25K, o sea 25.000. Entonces, dividiendo 10 millones entre 25.000 nos da como resultado 400. Ahorita el máximo porcentaje de trabajo es 400. Como ya le dije, hay que verlo esto como una unidad de tiempo. ¿Qué es 400? 400 es la unidad de tiempo a la que se puede trabajar una onda. Solamente una onda, como la onda que yo delante les expliqué, la onda cuadrada. Todo ese rango, todo ese tiempo equivale a 400 unidades de tiempo. O sea que hay 400 unidades de tiempo a la cual yo puedo escalar. O sea, si es que yo le pongo número 400 a mi porcentaje de trabajo, quiere decir que es el 100%. De todo el tiempo, de toda la onda, es el 100%. Y si yo le hubiera puesto 200, entonces quiere decir que es el 50%. Pero el máximo es 400, así que ya sabemos que el máximo porcentaje de trabajo en la resolución es de 400. Con ese dato nos pasamos aquí a la velocidad del motor, a la función velocidad motor. Dentro de esto están los parámetros, otra operación, hay otra operación. ¿Cuál es la otra operación? Que el máximo duty, o sea, como la variable que ya hemos tenido, 400, multiplicado por el duty cycle. O sea, ¿cuál es el duty cycle que yo le he puesto? Que es 2, ¿verdad? Es el 2%. Entonces multiplicamos 400 por 2, nos da 800. Ese resultado lo dividimos entre 100 porque como queremos sacar el porcentaje, tenemos que dividirlo entre 100. El resultado es 8. Ahora, ¿qué cosa es 8? Pues 8 justamente es el 2% de 400. Ahí está, ahí está. 8 es el 2% de 400 de máximo duty. Ahí está, ¿ves? O sea, las matemáticas no mienten, ahí está. Y es eso lo que tenemos que entender, es la forma en cómo funciona. Internamente el microcontrolador está haciendo toda esa operación matemática cada vez que yo le pulso al botón. Y lo está haciendo muy rápido. Así que finalmente con esos datos nos pasamos al bucle while. Y acá pues hacemos lo que nosotros hacemos externamente con el botón, con los pulsadores. Acá está la condición. Si es que el GPIO 23 es 0, claro, en este caso yo le he puesto en pull add, o sea que está siempre conectado hacia positivo. Y cuando le llega una señal negativa, o sea, puede ser también señal positiva. Yo lo he configurado de esta forma, nada más, no me hagan caso. Pero la condición es esta, que cada vez que le llega una señal negativa o señal 0 o 0 voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ciclo de trabajo se va a incrementar más 2. Y hay una condición abajo de que si es que llega a 100, se va a quedar en 100, no va a pasar de 100. Eso solamente por si acaso, por seguridad. ¿Y qué es lo que va a hacer luego? Pues va a actualizar la velocidad del motor. Acá está otra vez la operación matemática que tiene que actualizarse con el nuevo dato. ¿Cuál es el nuevo dato? El nuevo dato de que duty cycle ya no va a valer 2, sino que como ya se incrementó, porque yo presioné el botón, se incrementó, ahora el duty cycle va a valer 4, o sea el 4%, y va a ser de nuevo la operación matemática. El máximo duty, que es 400 por 4 es 1600, entre 100 es 16. El 4% de 400 es 16. Así que tiene que actualizarse con el nuevo dato. Es por eso que de nuevo llamo a esa función. Y lo mismo pasa acá con cada vez que yo presiono el otro botón, el botón negro, que servía para decrementar, o sea, para reducir el ancho de pulso. Entonces cuando le presiono al botón, o sea, acá dice cuando es igual a 1, ¿qué es lo que hace? El duty cycle decrementa en 2.
entonces el ancho de pulso se va a decrementar. Es por eso que de nuevo hace la operación para actualizarse la información que ya recibió y vuelve a hacer el ciclo. Y otra vez se actualiza y la frecuencia, el ancho de pulso va a cambiar y a consecuencia de eso la velocidad del motor va a cambiar. Es la forma en cómo funciona el PWM en el microcontrolador. O sea, a cada rato está haciendo operaciones matemáticas y a toda velocidad, sino que nosotros no lo damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Cada vez que yo presiono el botoncito, hace una operación matemática, se actualiza la frecuencia, se actualiza el ancho de pulso y eso hace que el motor vaya más lento o más rápido. Y esa es la forma en cómo está funcionando mi circuito. Ahora voy a explicarle cómo está montado este circuito, porque mucha gente tiene curiosidad de saber cómo es que está hecho el circuito, para qué sirve tantas cosas y tantos cables. Bueno, estos son los botones, los pulsadores de entrada, los cuales le da la condición para que el SP32 incremente o decremente el ancho de pulso. Y finalmente este de aquí es la salida. Como ven, es el GPIO 19 que sale hacia un optoacoplador. Lo puse en un octocoplador porque no quiero malograr mi SP32, no quiero quemarlo o algo así. Luego este optoacoplador va hacia un 2803, es un integrado que amplifica la señal TTL y saca una señal ya amplificada. En este caso yo estoy usando solamente 7 voltios, podría usarse creo hasta 12 o hasta 24 voltios, no estoy seguro, no recuerdo el datasheet. Y finalmente esto es lo que va hacia el motor. Y algo que también me estuve preguntando es que si puedo controlar una señal PWM para controlar la velocidad del motor, quiere decir que también puedo trabajar o también puedo ponerle, digamos, una lámpara LED. Así que voy a probarlo. Muy bien, ahora le he conectado una lámpara LED. Así como lo conecté el motor, ahora solamente lo he reemplazado por una lámpara LED. Bueno, es una lámpara que yo me lo hice. Ahora vamos a encenderlo, vamos a ver qué tal funciona. No sé si se puede ver bien. Desde aquí le doy clic acá al botón blanco y vemos que sí se enciende y está a 8.7 voltios, casi 9 voltios. Bueno, ahí dice 8, si no es que no se ve bien. Sí se enciende, pero le doy más intensidad de luz ahora. No sé si se puede ver. No sé si se puede ver el cambio, pero sí está siendo más intenso. Aparte que también se puede ver la intensidad que le está llegando, la intensidad de PWM por este LED de acá. Este LED de acá creo que indica mucho mejor la señal PWM, el ancho de pulso. Mientras más encendido está, quiere decir que el ancho de pulso es mayor. Justamente lo puse este LED para que se pueda notar la intensidad que sale desde aquí. Y también acá, estos LED de acá también está indicando la intensidad de luz. Por ejemplo, yo bajo, yo lo reduzco. No sé si se puede notar, pero sí se está reduciendo. Lo que pasa es que como ya vieron, está reduciendo de 2 en 2. O sea, está muy poquito. De 100, del rango de 100, o sea, de 400, está reduciéndose de 2 en 2. O sea, de 4 en 4 en sí. De 4 en 4 la resolución. Entonces estoy reduciendo. Estoy apretando ahorita. Ven que la intensidad de este LED ha bajado, ¿verdad? Ya no ilumina tanto. Y acá la intensidad de este LED también ha bajado, sino que no se puede ver muy bien con la cámara, pero ahora ha bajado más y acá también ha bajado más. A ver, vamos a ver si se puede notar. Ahorita estoy incrementando, ven que la intensidad de luz está incrementando. Y acá también, pero no se nota mucho. A ver qué pasa si subo el voltaje, vamos a subir el voltaje mucho más. Ahí sí ya se ve una notoria, pero vamos a bajarlo. A ver, vamos a bajar. No, con esto bajo. Vamos a bajar la intensidad. Yo este proyecto lo hice con PIC hace mucho tiempo. Ahora está en una intensidad muy baja, pero no se nota mucho. Ahorita está bajísimo y creo que sí se nota ahí. La intensidad ha bajado. Ahí está apagado. Esa es la intensidad mínima. Y si yo sigo aplastando, vamos a ver. Vemos que sí, aumentó la intensidad de luz. Entonces también funciona con una lámpara. Como ven, ahí está. También funciona con una lámpara. Perfecto.